Somos en Mental, un portal de la Pontificia Universidad Javeriana dedicado a la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para entender mejor el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hemos invitado a Julián, un joven de 25 años, estudiante de música de la Universidad Javeriana, quien trabaja ocasionalmente dictando clases de piano. En esta conversación podremos entender cuál ha sido su historia de vida con el diagnóstico antes, durante y después de él. Acompáñenos a entender cómo es la vida de una persona con TDAH y cómo el diagnóstico puede transformar la historia de una persona. Julián, gracias por acompañarnos. Quiero iniciar preguntándote a qué te dedicas en este momento. Pues en este momento estoy en la universidad, estoy estudiando música, soy pianista y compositor y también doy clases de piano, unas pocas. Okay. Para entrar un poco en materia sobre el TDAH, quisiera que me contaras cuándo fuiste diagnosticado. A los 24 años. 24 años. ¿Y cuáles fueron esos síntomas que te motivaron a iniciar la consulta? Bien, pues en general como lo que más me dificultaba era la organización del tiempo y más que la organización en sí misma también era como que el tiempo nunca me era suficiente para rendir con todo, pues mi carrera, sobre todo yo al inicio de mi carrera estaba estudiando para ser intérprete clásico de piano y era muy exigente y lo que me decían los profesores era que tenía que estudiar horas y todos los días. Yo no estaba acostumbrado a eso y entonces pues me costó acoplarme y aún así mi rendimiento como que siempre fue un poco como, pues no siempre estaba como tan al nivel. Y bueno, en general como que sí, que el tiempo no me alcanzaba para todo lo de la universidad y me tocaba, yo siento que me tocaba esforzarme más que el resto de la gente y que me tocaba como sacrificar un montón mi vida social mientras que yo veía que a los otros como que no. Entonces eso a mí me generó mucho conflicto. Después pasé como por un momento de crisis con la pandemia y todo esto y me cambié de énfasis. Algunas cosas mejoraron, pero seguía teniendo como este tema de que el tiempo no me alcanzaba, sufría con la procrastinación, sufría con los proyectos grandes como vainas a largo plazo en las que toca como trabajar de a poquitos, porque siempre como que resultaba dando las cosas al final. Y todo eso me causaba como mucho estrés. Por casualidad de la vida, pues encontré información acerca del trastorno por déficit de atención y yo ya había escuchado el nombre, pero en ese momento me puse a investigar, era bien diferente a lo que yo me imaginaba y coincidía un montón con esa experiencia de vida que yo estaba teniendo en ese momento y claro, y también otras cosas que me han pasado antes. Entonces ya poco a poco me fui como llenando, fue como alimentando la idea de que probablemente lo tenía. Por eso. Y esos síntomas que me estás mencionando en este momento, ya en la adultez, ¿también los veías en la infancia? ¿Habían cosas que te llamaban la atención o que la gente te reportaba que podría haber sido TDAH? Sí había cosas en la infancia, pero son cosas que me doy cuenta ahora que ya sé, que entiendo lo que implica el trastorno y que me doy cuenta que no eran normales porque no parecían ser una cosa tan extraña para mí cuando yo era niño. O sea, yo me tomaban mucho tiempo las tareas en las tardes y sí me inquietaba, pero no pensé que fuera tan diferente a como era para los otros niños. Eh, y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas me di cuenta ahorita, que ya conozco eso, pero pues en su momento no, digamos que eso nunca llevó a que yo buscara ayuda. Obviamente pues yo era un niño, quienes hubieran buscado ayuda por mí hubieran sido mis papás, pero mis papás no me veían, no se dieron cuenta como de esas cosas. Si se dieron cuenta no les parecieron como tan graves. También es que ellos pasaban un buen tiempo trabajando, entonces como que no estaban tan enterados de que yo sufría tanto a veces como para hacer las tareas, para concentrarme, para prestar atención en clase
eh, que dejaba las cosas tan para última hora. A veces sí se enteraban, a veces no, pero entonces también mi mamá en su momento como que por unas cosas que ocurrieron en medio de mi crianza, una psicóloga le dijo como no sobreproteja a su hijo, él es capaz de todo, él es como cualquier otro niño. Entonces, mi mamá también se comió ese cuento. No, y no es mentira, no es mentira, pero pues es algo que vino siendo muy bueno. Pero alguna vez alguien le sugirió, una vez que estaba aplicando para un colegio, alguien le sugirió, su hijo tiene déficit de atención, pero no se lo dijo en los mejores términos y mi mamá simplemente fue con la defensiva y usted no me va a decir acá que mi niño tiene no sé qué cosas y entonces como que nunca fue una vaina que en verdad estuvo en consideración, pero como por esa mentalidad también de mis papás de que no querían verme con ojos de que yo era alguien diferente. Sí, eso que me dices me hace reflexionar en dos cosas. La primera es, esos síntomas en la infancia sí pueden confundirse con falta de motivación, problemas de comportamiento, pereza, tal vez en algún punto tu familia lo explicaba desde ahí, es probable, y eso hizo que no hubieran activado suficientes signos de alarma como para haber consultado a tiempo a neuropsicología o a psiquiatría o a quien fuera pertinente, ¿verdad? Sí, 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 pues eh, yo siento que hay casos donde es como más drástico, como que los niños, sobre todo en lo académico, se ven muy, muy afectados, o que en su comportamiento se manifiesta muy fuerte, no sé, lo de la hiperactividad, y entonces es como que este chino nunca se queda quieto, algo de tener, pero en mi caso nunca era tan fuerte, y como las dificultades a nivel académico que yo tenía no resultaban tener repercusiones tan grandes porque yo resultaba compensando de alguna manera con los exámenes, como que había cosas que se me daban bien, en general siento que como que mi intelecto era bueno, entonces eso lo que, en palabras de mi psiquiatra, lo que hizo fue que el TDAH pasara de agache. Compensó de alguna forma. Sí, y cuando llegué a mi vida adulta, entonces ya las demandas cambian y ya son muchas más. Entonces ahí es cuando ya empezó a significar un problema. O bueno, como que me empezó a llamar más la atención y empecé a buscar respuestas. Y creo que hubo otra cosa que le hizo sombra al diagnóstico y es que tú veías los retos, incluso en la adultez, cuando no estabas adherido a la estructura. Porque cuando sucedió lo de la pandemia, cuando llegas a casa a hacer tareas y no hay alguien que te esté limitando y estructurando Claro. el tiempo, ahí es cuando empiezas a mostrar Sí, toda la faceta del TDAH que implica desorganización, falta de planeación y demás. sí. Okay. Teniendo en cuenta este tema del diagnóstico, que fue el año pasado, me dijiste, cuéntame cómo fue ese proceso, a qué terapeutas, a qué especialistas consultaste, cuáles fueron los pasos de rigor para poder tener el diagnóstico. Bueno, pues el primer paso, la primera parte del proceso fue una cosa como muy, muy personal y autónoma. Como dije, pues en algún momento escuché acerca del trastorno y empecé a buscar información al respecto y empecé a sacar como mis propias conclusiones y entonces ya con el tiempo pues ya casi que estaba convencido, yo incluso estaba yendo con una psicóloga en ese momento, pero ya no parecía tener muchas luces de lo que me estaba pasando hasta que yo dije, voy a buscar a alguien más. Le pregunté a una amiga mía, estudia psicología, finalmente me recomendó, fue una psiquiatra que le recomendó la psicóloga a ella. En todo caso, yo le pedí particularmente que me recomendara a alguien que supiera de TDAH, entonces mandó con ella, con mi psiquiatra. Fui a la primera consulta, en la primera consulta hablamos de todo, le conté como de mi experiencia de vida como adulto, cosas que me pasaban de niño. También siento que como ella sabía del tema, sabía cómo indagar dentro de mí, y entonces me hacía las preguntas que eran, a ti te pasaba esto, lo otro, y entonces ella me dijo, bajo mi criterio, es un trastorno por déficit de atención, lo que vamos a hacer es que vas a consultar a una neuropsicóloga que yo te voy a recomendar, que trabaja conmigo, y la idea es que ella te haga unas pruebas neuropsicológicas como para terminar de descifrar tu diagnóstico, como ya lo más específico y también como considerar las opciones de tratamiento. Fui con la neuropsicóloga, pues hicimos las pruebas neuropsicológicas, 4 sesiones durante un mes y ella me dio los resultados, me explicó todo. Claro, desde ese momento ya aprendí como varias cosas de qué era lo que ocurría conmigo.
y, y ya me dio varias recomendaciones y todo. Bueno, en todo caso, me dijo, ya, en definitiva, tú tienes un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ya digamos que este es un diagnóstico ya determinante, porque ya es desde la mirada de neuropsicología y desde psiquiatría. Entonces, bueno, ese es tu diagnóstico. Ahora ya pues ahora queda contemplar las posibilidades de tratamiento. ¿Y cuáles son esos primeros pensamientos que llegan a tu cabeza cuando dices, vale, ya tengo el diagnóstico, ya sé qué es lo que me pasa? Pues de alivio, de alivio. En el periodo reciente al diagnóstico, como tiempo antes, yo había pensado mucho alrededor de eso. Y en las conversaciones que yo tenía, muchas veces parecía que la gente no me creyera, o como que me sentía como muy invalidado y sentía que no iba a poder recibir la ayuda hasta que alguien me dijera, sí, en definitivo usted tiene eso. Entonces cuando me lo dijeron ya tenía por fin algo en las manos y entonces ya también como que iba a poder acceder a un tratamiento. Y claro, yo había intentado bastante que como sobreponerme a las dificultades que había atravesado y no había tenido mucho avance. Me sentía como perdido. Entonces siento que en el momento en que encontré el diagnóstico, que ya tenía el diagnóstico y que alguien me iba a ayudar a encontrar como un rumbo, pues ya me sentí mucho más aliviado. Aunque pues igual me removió muchas fibras, pues, o sea, como que pues como que volví al pasado y reviví cosas que me pasaron cuando niño y me di cuenta que me había sentido herido por algunos tratos, por cosas así. Y entonces cuando yo como que revivo todas esas cosas, eso es una cosa que me conmueve mucho, pero es algo que también como que siento que me ayuda como a sanar de pronto esas heridas que tuve en algún momento y como poder pensar en mi yo de chiquito y decirme a mí mismo que no es mi culpa y que en verdad lo estuve intentando, pues la verdad sí ha significado como algo muy bonito en términos como emocionales. Eso que dices me parece sumamente importante porque me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿y a ti cómo te hubiera gustado que te hubieran tratado si tu diagnóstico hubiera sido temprano? Si lo hubieras tenido en una etapa en donde tal vez estabas incursionando en el mundo de la lectura, de la escritura, de los números. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido ese trato? Claro, pues me hubiera gustado que la gente me comprendiera más, que pues en su momento, por fortuna mi círculo familiar era muy saludable y eso ayudó a que yo no pasara como por estados emocionales más fuertes que puede ocurrir. De todas maneras, claro, mi hermano sí me burlaba mucho porque yo era distraído, porque regaba cosas, porque tumbaba las cosas, porque interrumpía a los adultos. Eh, se me burlaba mucho por distraído, cosas por el estilo. También me habrá pasado con mis amigos que me burlaban por ese tipo de cosas. Entonces, sí me hubiera gustado como que la gente supiera eso y que entonces pensara las cosas dos veces antes de hacerme sentir así. Y además de eso, pues también me hubiera gustado como, pues precisamente haber tenido herramientas para poder sobreponerme a las dificultades, porque a veces de pronto sí me hallaba como intentando hacer algo y no la lograba. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que leer un libro muy encima del tiempo y era mucho, pues a mí la presión me comía y no lograba prestar atención e intentaba muchísimo tiempo leer y no se me quedaba nada de lo que estaba leyendo, cosas por el estilo. Entonces me hubiera gustado que alguien me explicara como, es que tus tiempos de atención son más cortos, para un momento y verás que cuando vuelvas va a ser más fácil. O que alguien me explicara, yo sé que te gusta ver televisión, pero es que eso hace que te demores tanto en las tardes haciendo las tareas. O que tienes que organizar tu espacio de trabajo, eso te va a ayudar a enfocarte. O sea, si me hubieran ayudado en esos términos, pues hubiera sido más fácil. O sea, yo igual saqué las cosas adelante, pero si hubiera sido chévere que, pues no, o sea, no todo el tiempo lo fue, pero a veces sí fue una carga, las tareas y la academia y eso. Entonces hubiera sido chévere tener herramientas que me permitieran que las cosas fluyeran más y no sentirme tan frustrado.
De acuerdo con lo que me cuentas, el diagnóstico de TDAH en este momento se ve en ti como, o se veía en ti como falta de organización, fallas para manejar el tiempo, dificultades para planear o priorizar. En los niños también tiene muchas formas de expresarte. ¿Cuáles de estas tú veías en tu infancia? Por ejemplo, la sensación de estar en movimiento permanentemente porque tienes un motor por dentro que te invita a estar en marcha. ¿Eso lo sentías cuando estabas pequeño? Siento que no era como tan fuerte como creo que es en otros casos, pero sí había momentos. Y recuerdo esta entrevista que tuve en el colegio, que el man dijo que yo tenía déficit de atención, pues lo dijo precisamente porque pasé toda la entrevista corriendo por la oficina de él con la chaqueta amarrada como si fuera una capa. Y no le respondía a las preguntas, ni le prestaba atención de nada. Entonces, claro, sí, había momentos donde definitivamente no quería estar sentado, no quería estar en ese lugar y buscaba algo más que hacer. ¿Se te perdían las cosas con mucha frecuencia? Sí. ¿Qué botabas, por ejemplo? No, pues la chaqueta, el uniforme, habríamos tenido que comprar varias, el saco, el uniforme, la lonchera, la cartuchera. Muchas veces las recuperaba, pero sí me pasaba que dejaba las cosas. Los adultos que estaban a tu alrededor tenían la necesidad de repetirte muchas veces las instrucciones para que las siguieras. Sí, Uh-huh. sí, pues sobre todo el tema de las instrucciones verbales, a veces, o sea, hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo. O sea, a mí me hablan de fechas de entregas de por allá súper lejos en la universidad y me pierdo, o sea, porque claro, no me llama la atención y entonces ahí pues no se me queda nada de lo que me están diciendo. Entonces, en general, las instrucciones verbales me cuesta mucho como que se me queden. ¿Te pasaba, por ejemplo, cuando pequeño, que te costara trabajo mantener la atención por largos periodos de tiempo en actividades que se alejaban de tus intereses? Sí, pues en general cuando, por ejemplo, las clases fue donde más se me dificultaba esto de atender a todo. Y entonces, si la clase no me llamaba la atención, para mí era muy complicado. Ya en el bachillerato se volvió como un poco más fácil porque en todo caso, como cualquier persona, pues el cerebro va evolucionando, pero sobre todo en la niñez a veces prestar atención a algunas clases era duro, incluso perdí materias y todo esto. Había clases que yo no estaba como enterado de prácticamente nada de lo que estaban diciendo y ya me daba miedo preguntar porque claro, el profesor iba así como usted nunca ha escuchado absolutamente nada de lo que he dicho, pero es que cuando desde un inicio no agarras como lo que están explicando y esto ya después de engancharte es muy difícil, entonces eso fue una dificultad grande. Sí. Juli, yo quiero agradecerte por la transparencia y la generosidad con la que nos has compartido esta historia, porque sí siento que todas las personas que nos ven tienen que entender que hay un antes y un después del diagnóstico, que lejos de estigmatizar lo que hace es validar esas impresiones que nosotros confundíamos con pereza, falta de actitud, falta de motivación, le ponen un nombre y nos dan un mapa de ruta claro para poder acompañar a la persona que está siendo diagnosticada o a nosotros, si es el caso. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento e invitamos a todas las personas que nos están viendo a tener mucha sensibilidad para tratar de detectar cuando necesitamos una consulta especializada para poder acompañar de una forma oportuna a las personas que estén transitando por algo similar. Para más información, visita www.javeriana.edu.co/enmental.